Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Plip. En el tutorial de hoy vamos a seguir hablando de aquellos verbos que van seguidos de un segundo verbo que o bien tienen forma de infinitivo con to o sin to, o bien acaban en el sufijo ing. En concreto, vamos a hablar de dos verbos que suelen causar bastantes problemas y que os van a venir muy bien para la selectividad, que son el verbo remember y el verbo regret. Así que no desconectéis y comenzamos. Vamos a comenzar hablando del verbo regret, que significa lamentar en español. Recordad que ya este verbo lo mencionamos cuando estábamos hablando de los verbos del grupo 1, de los verbos del corazón, donde nos encontrábamos otros verbos como love, hate, enjoy, etcétera, etcétera. Pues este verbo también va a poder coger dos estructuras, va a poder ir seguido de verbo en ing, acabado en ing, o va a poder ir seguido de un verbo en infinitivo con to, que nosotros vamos a denominar to infinitive. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tener cuidado, puesto que si nosotros utilizamos una estructura u otra, estamos diciendo cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Mientras que en los casos que estuvimos viendo de los verbos del corazón, en algunos casos estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a imaginarnos que yo tengo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, I regret making the teacher angry. ¿Qué es lo que estamos angry? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta oración? ¿Qué es lo que estamos lamentando aquí? Lo que estamos lamentando por el hecho de tener aquí este verbo acabado en ing es una acción del pasado, es decir, lamentamos ahora algo que ha ocurrido en el pasado, con lo cual, en este caso, el verbo regret referiría a una acción del pasado que nosotros en español haríamos con el verbo haber como auxiliar. Por ejemplo, en este caso tendríamos yo lamento haber hecho o haber enfadado al profesor, ¿de acuerdo? O haber hecho que el profesor se enfadase, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos el verbo regret seguido de verbo en ing, acabado en ing, lo que estaríamos refiriéndonos es a una acción que ha ocurrido con anterioridad al hecho de lamentar, ¿de acuerdo? Al hecho en sí de lamentar, ¿de acuerdo? En este caso, lamento haber hecho que el profesor se enfadase. Sin embargo, si yo tengo la siguiente oración, I regret to tell you, fijaos que aquí ya tengo el infinitivo con to, ¿de acuerdo? To tell you that you are not, or you aren't invited. Lo que estoy diciendo es que lamento ahora lo que te voy a decir que aún no te ha dicho, que aún no te he dicho. Con lo cual, estoy lamentando algo que va a ocurrir en el futuro, in the future. ¿De acuerdo? Esta diferencia la tenéis que tener muy clara a la hora de construir vuestras oraciones. Verbo regret, seguido de verbo en ing, refiere a una acción del pasado, lamentamos ahora algo que ha ocurrido con anterioridad, mientras que si va seguido de infinitivo con to, lo que estamos diciendo es que lamentamos algo que aún no ha ocurrido, que en este caso sería decirte que lamentablemente no estás invitado o invitada. Vale, vamos a pasar ahora al siguiente verbo. El siguiente verbo es remember, que significa en español recordar, y cuyo funcionamiento va a ser casi idéntico al del verbo que hemos visto anteriormente, al del verbo regret. Con lo cual, lo que estamos diciendo con esto es que detrás de este verbo vamos a poder poner otro verbo que o bien tiene esta forma, verbo acabado en ing, o bien tiene esta forma, infinitivo con to infinitive. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un par de ejemplos. Imaginaos que yo tengo el siguiente ejemplo, o los siguientes ejemplos. I remembered doing, fijaos, verbo acabado en ing, doing my homework. Y en el caso contrario tengo el siguiente ejemplo. I remembered to do, fijaos, infinitivo con to do my homework.
Vosotros podéis decir, profe, si esto es casi igual, esto es exactamente lo mismo. Pues no, precisamente el hecho de que aquí utilicemos un verbo acabado en ing y que aquí utilicemos un infinitivo con to, está diciendo que estamos diciendo cosas diferentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta primera oración? Como en el caso anterior, estamos diciendo que recordamos una acción, recordamos algo, en este caso el hacer, una acción en el pasado, ¿de acuerdo? Yo me acordé, I remember, también lo podemos tener en presente simple. I remember now, for example, yo me acuerdo ahora haber hecho los ejercicios. En este caso lo que estamos diciendo es que yo en el pasado recordé haber realizado una acción también más pasado que esta, ¿de acuerdo? Haber hecho los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Es muy complicado? No, ¿verdad? Yo recordé haber hecho los ejercicios. Yo recordé en aquel momento haber hecho los ejercicios en el pasado. Obviamente, esta acción ocurre en un pasado anterior al pasado que está indicando este verbo. Pero como digo, también lo podemos tener en presente simple. I remember now doing my homework. Yo recuerdo ahora haber hecho los ejercicios en el pasado. Con lo cual, como en el caso anterior lo vamos a poner aquí en medio para tener una visión gráfica, lo podemos poner por aquí. Vale. Remember, ¿ok? En este caso estamos refiriéndonos al pasado, ¿de acuerdo? Si utilizamos la forma, el verbo, detrás del verbo remember en ing. Y por el contrario, si nosotros utilizamos el verbo remember seguido de un infinitivo con to, lo que estamos diciendo es que no acordamos en ese momento que teníamos que hacer una acción en el futuro, ¿de acuerdo? Con lo cual nos estamos refiriendo a future action. So, in this case, en este caso, yo recordé, en ese caso, que tenía que hacer mis deberes. I remembered to do my homework. ¿Ok? I remembered to do my homework. O, por ejemplo, también los podemos tener en forma de imperativo. Imaginaos que vuestra mamá o vuestro papá os dicen remember to do your homework. Recordad que tenéis que hacer vuestros deberes. Recordad en ese momento que tenéis que hacer una acción, que tenéis que realizar una acción en el futuro. ¿De acuerdo? Pues esta sería la diferencia básica entre estas dos estructuras. Y recordad, el verbo remember funciona en este caso exactamente igual al verbo regret. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que a partir de ahora tengáis más claro cómo funcionan estos dos verbos, el verbo regret y el verbo remember. Nos vemos como siempre en otro blip. Hasta luego.